Ponticelli modificado de esteroides con ciclofosfamida. Una vez más lo hizo el mismo autor, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues, a un grupo darle clorambucilo y al otro darle la ciclofosfamida oral. Utilizaron las mismas definiciones de remisión que ya les había mencionado hace un momento y lo que obtuvieron es resultados bastante similares. No había diferencia significativa entre el grupo de clorambucilo y de hecho la tendencia parecía que el resultado era mejor con ciclofosfamida. Aquí tienen los gráficos de probabilidad de alcanzar remisión parcial más completa y de alcanzar remisión completa, que básicamente eran iguales. La probabilidad de permanecer libre de recaída también eran parecidas. El comportamiento de las proteinurias era similar en ambos grupos. De igual forma, la creatinina sérica era muy parecida. Entonces, aquí nos quedaba claro que el Ponticelli modificado con el uso de ciclofosfamida más esteroides de forma cíclica parecía que era una buena alternativa. Sin embargo, este esquema no había sido comparado contra la terapia conservadora. Por eso es que se realizó este otro estudio y en este se comparó obviamente el esquema de Ponticelli modificado contra la terapia conservadora y utilizaron las mismas definiciones de remisión que se utilizaron en los estudios de Ponticelli. Y lo que obtuvieron pues fue una vez más una superioridad del esquema de Ponticelli contra el esquema de la terapia conservadora. Claramente el utilizar terapias conservadoras equivale a lo que decíamos de remisión espontánea, que generalmente son entre 30 y 35% de los casos. En cambio, con las terapias, tanto con el clorambucilo como con la ciclofosfamida, si pueden ver, el resultado más bajo fue de 72, pero hubo resultados incluso arriba de 90. Ahora, después de todo esto, apareció un esquema diferente de administración de ciclofosfamida oral, lo que nosotros conocemos como el protocolo holandés. Este es el artículo original publicado en el NDT y lo que hicieron ellos fue en el mes 1, 3 y 5 dar metilprednisolona seguida de prednisona oral y daban ellos ciclofosfamida oral a dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo día durante 12 meses de forma continua. Aquí no era una terapia cíclica. La ciclofosfamida se daba de forma continua y lo que si acaso se daba con esta forma cíclica era la metilprednisolona seguida de la prednisona. Y el resultado pues era similar a lo que habíamos obtenido con el esquema de Ponticelli modificado. 86% de remisión parcial más completa, 26% de remisión completa. Los resultados comparados, de hecho, con los controles históricos que tenían ellos, pues claramente era superior el esquema holandés de ciclofosfamida oral durante 12 meses de forma continua contra los controles históricos. De forma tal que si yo tuviera que resumir los esquemas de ciclofosfamida, fíjense bien cómo les puse en rojo las remisiones completas más parciales que se obtuvieron. 93, 86, 72, que fue la más baja, 94, 81, 84, 73. Entonces, los resultados que se obtienen con el esquema Ponticelli modificado, pues realmente son bastante buenos. De hecho, si nosotros resumimos todos los esquemas con ciclofosfamida que están publicados hasta el momento, pues aquí obtenemos los resultados. Y en general tenemos una remisión de entre el 72 al 94% el estudio que tuvo más y el que tuvo menos remisión. En ese rango más o menos se mueven los esquemas de tratamiento con ciclofosfamida. Ahora, ¿qué hay del rituximab? El rituximab, no voy a tocar los primeros estudios, las series de casos que publicaron Giuseppe Remuzzi y Fernando Ferbenza. Me voy a ir yo creo que a los estudios más grandes para que nos quede un poquito más claro. Y aquí está la primera serie que publicaron de los primeros 100 pacientes tratados con rituximab, la corte italiana. Ellos al inicio, en abril del 2001, lo que hacían era poner 4 dosis de rituximab a 375 por metro cuadrado de superficie corporal. Después, a partir de noviembre del 2005, lo que hacían ellos era poner una primera dosis, valorar las células B circulantes y de esa forma decidían si había depresión suficiente, pues ya no ponían dosis adicional de rituximab y si no era suficiente la depresión, colocaban dosis adicionales de rituximab. Los criterios de remisión que utilizaron en este estudio pues ya son mucho más parecidos a lo que
se utiliza en las guías CADIGO, y los porcentajes de remisión que obtuvieron, el porcentaje de remisión parcial más completa fue del 65%, remisión completa del 27% y 38% de remisión parcial. Aquí está justamente cómo se comportó la cohorte, y de hecho ellos encontraron que el rituximab podía ser útil tanto como terapia de primera línea, ¿de acuerdo? Como terapia de segunda línea. El porcentaje de recaídas que encontraron ellos fue de 18%, y bueno, a todos ellos les pusieron un nuevo ciclo de rituximab para tratar la recaída. Este es el comportamiento de la proteinuria a los 12 meses, por ejemplo, acá, a los 36 meses y a los 60 meses. Fíjense cómo este es uno de los problemas del rituximab, que parece que es un poco lento en obtener la remisión de la proteinuria. Quizá ese es uno de los principales temas con el rituximab, pero finalmente lo consigue, ¿eh? Nada más que tienes que pues esperar a que ese descenso de la proteinuria se dé, y generalmente es más tardado con rituximab que con los otros tratamientos. En este estudio, pues miren, no reportaron ni un solo efecto colateral, que esto difiere mucho de lo que reportaron en otros estudios con rituximab, pero bueno, entonces de aquí surgió que ellos quisieran hacer la comparación de ciclofosfamida oral contra rituximab. Y para eso lo que hicieron es publicar este artículo en el cual lo que hacían era combinar en un grupo la cohorte del protocolo holandés, que ya habíamos dicho que era ciclofosfamida de forma continua durante 12 meses más los esteroides, con la cohorte italiana de rituximab de 4 dosis en los primeros años y después de una dosis con dosis adicionales. Los criterios de remisión, pues son estos, los mismos que habían utilizado en el estudio anterior, y los resultados son justamente estos que mostramos aquí. Esto es remisión parcial más completa, aquí está mal. De tal forma que pareciera que en el grupo de ciclofosfamida el resultado fue superior al del grupo de rituximab. En remisión completa realmente no había ninguna diferencia. Entonces, en este sentido, parecía que si bien el perfil de seguridad de rituximab es bastante bueno, el resultado en cuanto a remisión no se parecía mucho al protocolo holandés con ciclofosfamida oral en cuanto a remisión. Ahora, después surgió este otro estudio, que es el estudio GenRitux, en el cual se comparó rituximab contra la terapia antiproteinúrica no inmunosupresora. Al grupo 1 le dieron IECA, SARA-2, diuréticos, estatinas, y al grupo 2 le dieron lo mismo, más 2 dosis de rituximab a 375 por metro cuadrado de superficie corporal los días 1 y 8. Estas son las definiciones de remisión, que ya prácticamente son las de CADIGO ahora sí. Y en los primeros 6 meses, tristemente, no había diferencia entre el grupo de rituximab contra el de la terapia antiproteinúrica no inmunosupresora. No alcanzaba a ser una diferencia significativa. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el rituximab hace que la proteinuria baje de forma tardía? Pues 6 meses parecía que no era suficiente, y justo cuando hicieron un reanálisis ya de los resultados a 17 meses, entonces sí se nota una diferencia entre el grupo de rituximab contra el de la terapia antiproteinúrica no inmunosupresora. Entonces tenemos 64, casi 65% de remisión entre parcial más completa en el grupo de rituximab. Ahora, después de esto surgió el estudio Mentor, en el cual se comparó el rituximab contra la ciclosporina. ¿Por qué rituximab contra la ciclosporina? A veces es una gran pregunta y fue uno de los grandes cuestionamientos. Es un estudio con diseño de no inferioridad, pero tú cuando haces un diseño de no inferioridad habitualmente comparas el que tú quieres probar contra el estándar de oro, que pues no es claramente la ciclosporina porque ni siquiera la he mencionado, ¿verdad? Entonces, este es el estudio Mentor. Lo que hicieron ellos fue al grupo 1 le dieron ciclosporina a 3.5 miligramos por kilo por día, con niveles meta entre 125 y 175. Y al grupo 2 le dieron 2 dosis de rituximab a dosis fija de 1 gramo el día 1 y el día 15. Y podían poner dosis adicionales después de 6 meses. Los
los criterios de remisión pues son los utilizados en las CADIGO y el resultado a 24 meses fue 60% de remisión parcial más completa en el grupo de rituximab contra solo 20% de la ciclosporina. O sea, la ciclosporina parece que le fue peor que incluso a la remisión espontánea, ¿verdad? En cuanto a remisión completa, pues también era muy superior el rituximab en comparación de la ciclosporina, pero pues ya dijimos que no era el mejor medicamento para compararlo. Siguiente estudio que utiliza el rituximab. En este caso es una combinación. A alguien se le ocurrió que podía ser muy buena idea comparar el Ponticelli modificado contra el rituximab más, contra el rituximab, perdón. No, creo que aquí está errado, no es el Starman, es el Recycle, que es el que vamos a revisar. El Recycle es un estudio que de hecho está en marcha y que está propuesto a 36 meses. Estos son los resultados a 12 meses que presentaron en el Kidney Week. Y lo que ellos encontraron al comparar el esquema de Ponticelli modificado contra el rituximab es esto. No encontraron diferencias en cuanto a remisión completa ni en cuanto a remisión parcial más completa. 73% contra 62%. Habrá que ver los resultados a 24 meses y a 36, porque justamente la ciclofosfamida parece ser que entre más pasa el tiempo, mejor resultado te da, aunque el rituximab también tiene esa tendencia. Entonces va a ser bien interesante verlo a lo largo del tiempo y ver los resultados finales. Los resultados en cuanto a proteinuria y albúmina, pues fíjense cómo en los dos grupos, pues la proteinuria disminuyó y la albúmina sérica se elevó de forma relevante. Casi siempre en todos los estudios lo que sucede es que primero bajan los anticuerpos y después empieza a bajar la proteinuria. Fíjense cómo la proteinuria pues baja de forma bastante lenta. En cuanto a creatinina y tasa de filtrado glomerular, realmente no hay diferencia entre los grupos de Ponticelli modificado y el de rituximab. Y en cuanto a efectos colaterales, tampoco. Parece ser que, aunque nosotros siempre decimos que el rituximab es más seguro, tiene un mejor perfil de seguridad, en realidad en este estudio, en el análisis, a los 12 meses parece que no hay diferencia en cuanto a efectos adversos. Por lo cual, bueno, si bien parece ser igual de efectivo en los resultados preliminares, no tiene la ventaja de ser más seguro, ¿no? Aunque en la realidad nosotros sabemos que cuando utilizamos ciclofosfamida generalmente tenemos efectos colaterales que quizá no fueron considerados aquí en el estudio. Entonces, si yo tuviera que resumir los resultados con rituximab, me iría desde este resultado muy bajo, que este fue de las primeras series de casos de Fervenza, hasta los últimos resultados que están en torno a 60, 58, 62. Como verán ustedes, casi siempre 64, 65, 70 es de los más altos. Por ahí esta serie de casos de Fervenza, pero ahí no tenía, era una serie de casos, no era un ensayo. Casi siempre los resultados de rituximab se encuentran en 60 y 70%, a diferencia de los de ciclofosfamida, que los tienes entre 70, 80 e incluso hasta 90% de remisiones. Entonces, aquí están los resultados de todos estos estudios. Fíjense cómo la remisión entre parcial más completa oscila desde 51 hasta 88% en la mejor serie, que fue la de Fervenza del 2010. Es así más o menos como resulta el rituximab. ¿Qué hay en cuanto al tacrolimus? Bueno, este es el primer estudio, el de Manolo Praga, comparó un grupo de 23 contra uno de 25, terapia conservadora contra tacrolimus, y encontró lo que después hemos visto de forma repetida. Muy superior en cuanto a remisión parcial más completa el grupo de tacrolimus, pero después del primer año o después de los 18 meses, fíjense cómo disminuye este efecto de respuesta parcial más completa. ¿Por qué? Bueno, porque el número